Muchas gracias por acompañarnos. Les habla Ezequiel Trump, una nueva edición de este programa que les hacemos llegar 2 veces por semana para informarnos acerca de lo que está pasando en todo el mundo y también, por supuesto, en Australia, donde sé que muchísimos de ustedes nos siguen escuchando y les agradecemos mucho por la sintonía, aunque estén en desacuerdo o estén en acuerdo o concuerden con lo que nosotros decimos aquí. Este programa está hecho para que usted piense, no está hecho para que usted esté de acuerdo o no. Ha quedado claro, el Partido Laborista no va a tener mayoría propia, a menos que un milagro ocurra. Pero ya tiene 75, necesita un escaño más para tener mayoría propia en el Parlamento, cosa que no necesitan porque tienen al Partido Verde con 4 votos en el Parlamento y también tienen 10 independientes, de los cuales la enorme mayoría están a favor de la agenda del Partido Laborista. El Partido Verde ha cuadruplicado su representación parlamentaria en la Cámara Baja y también ha sumado más escaños en el Senado, de manera tal que no existe ninguna posibilidad de que ninguno de los otros senadores independientes que no sean del Partido Verde y que no pertenezcan ni al laborismo ni a la coalición tengan ningún tipo de injerencia en cómo se va a promulgar legislación en Australia. Albanese está en una posición muy sólida. En este momento se especula que va a durar, como se le decía al principio de todo, por lo menos 6 años de gobierno laborista. Tienen como objetivo demoler al Partido Liberal, que quedó apenas con 57 asientos, o sea que perdieron exactamente unos 20 y pico de asientos. Tenían 76, terminan con 57, terminan con un poco menos de los 26 que se habían pronosticado, que iban a perder, pero igual es una pérdida bastante importante. Pueden llegar a 76 los laboristas, pero va a ser difícil. 77 es imposible, pero reitero, nada de eso cambia quién va a gobernar. Lo que sí cambia van a ser las condiciones en las cuales se va a gobernar, porque inevitablemente Albanese va a tener que hacer un pacto con algún independiente o con el más que nada con el Partido Verde, porque aunque tengan los apoyos de los independientes en la Cámara Baja para pasar legislación, que no es difícil, después la legislación tiene que ser aprobada y ratificada por el Senado. Y si en el Senado, como el laborismo no tiene mayoría propia ni de casualidad, necesita que el Partido Verde lo apoye. Y ahí se está especulando qué va a pasar con lo que va a decir el nuevo Kingmaker de Australia, que se ha convertido en Adam Band, un ex miembro del Partido Comunista Australiano en su juventud y que se convirtió en un líder del Partido Verde a pesar de sus obvias, en mi opinión por lo menos, carencias desde todo punto de vista. Especialmente ideológicas y de sentido común, ya que una de las condiciones que él quiere es que Australia no produzca más energía a través de fósiles o de energía no renovable. El costo para eso sería tan impresionante que si lo implementarían de noche a la mañana, no solamente, primero se quedarían sin luz y además no podrían pagar. Así todo, ya se ha dicho que la cuenta de luz para la gran mayoría de la gente que vive en Australia va a aumentar entre un 12 y un 15%, y estoy seguro que ni usted le aumentaron la pensión o el salario en esa proporción, ni de casualidad. Así que eso es parte de lo que se viene. Australia debería estar en condiciones de producir energía a nivel bajísimo, tendría que ser la más barata del mundo, pero como los australianos se han creído que el cambio climático es una amenaza existencial para la humanidad, y no solamente en Australia, en muchos otros lugares del mundo la gente ha entrado en esa especie de culto que se ha formado. Yo no creo en eso, yo creo que el cambio climático existe, está ocurriendo, ahora que es una amenaza existencial, no creo que lo sea, pero no importa. Cada uno que vote como quiera. Pero lo primero que quiere hacer el Partido Laborista aparentemente es hacer un referéndum para el reconocimiento constitucional de los aborígenes, y también quiere introducir una voz en el Parlamento para que los aborígenes tengan representación. Eso yo creo que dividiría el país bastante. Yo creo que los australianos tenemos que ser todos iguales, y yo no creo que dar cuotas a los aborígenes, primero que no creo que la gente lo acepte, y segundo, no creo que eso sea la manera de unir al país, sino todo lo contrario. Pero bueno, en esto hay opiniones como hay personas. Por otro lado, él quiere dar más subsidios para la gente que manda a los chicos a jardines de infantes, que en Australia es carísimo,
quiere hacer una reforma laboral que no sé exactamente en qué constituye, y también quiere crear un fondo de reconstrucción para gastar dinero para apoyar a la industria local, que en realidad es muchas veces tirar dinero, porque Australia tiene costos internos tan altos que producir en Australia es mucho más caro que importar el mismo producto de otro lado. Por otro lado, en cuanto al cambio climático, tienen una política que quieren requerir que las compañías recorten sus emisiones lo más pronto posible. Es más, en algunos casos se está hablando de que no van a dejar que se vendan más autos que no sean eléctricos a partir del 2030. Yo creo que, para poner esto en perspectiva, darse cuenta de las macanas que se dicen por ahí sin pensar. En el mundo hay unos 1.700 millones de autos. 1.700 millones de autos. Va a ser imposible que se reemplacen 1.700 millones de autos en el mundo, ni siquiera en 80 años o 90 años. Imposible. Segundo, no está la infraestructura creada para que los autos puedan ser recargados. Donde yo vivo ahora, en Estados Unidos, es más fácil tener autos eléctricos simplemente porque hay una estructura enorme, una infraestructura enorme para donde hay supercargadores. La gran mayoría de los edificios tienen cargadores para los autos eléctricos, pero eso todavía no existe en Australia, o existe en una proporción muy inferior. Entonces, yo quiero que usted piense lo siguiente: no es que no van a poder usar un auto que no sea eléctrico a partir del 2030, sino que no van a poder comprar uno. Eso lo que va a provocar, si cometen ese acto de insania colectiva, es que usted, si quiere comprar un auto que no es eléctrico, va a tener que comprar un auto usado que funciona con petróleo. Pero si eso ocurre, el precio de los usados van a aumentar muchísimo. Es una locura, en mi opinión. Aparte, le digo, ¿cuánto vale un auto eléctrico? Un Tesla en Australia cuesta más del doble de lo que cuesta en Estados Unidos. Un Tesla en Estados Unidos usted puede comprar por unos $50,000. Además que le pueden dar leases y pagarlo en cuotas y demás. En Estados Unidos, yo me tomé el trabajo de entrar a carsales.com.au y el mismo auto que acá vale nuevo, unos $50,000, allá americanos, que son unos $70,000 australianos, allá en Australia vale usado unos $120,000. O sea que usted tiene $120,000 guardados para comprarse un Tesla, el Tesla básico le estoy hablando, no el básico, el más básico de todos. Bueno, entonces no sé exactamente cuál es el plan y cómo van a reconectarse con la gente de verdad, que un día se va a dar cuenta que votaron por un partido que a lo mejor está desconectado de la realidad económica de muchos de ustedes. Va a haber un subsidio que le voy a contar en los próximos días para la gente que no puede pagar la electricidad. Se le van a dar un bonus, pero que en realidad no va a alcanzar para cubrir la diferencia entre lo que pagaba por la energía antes y lo que va a tener que pagar ahora. Por otro lado, hubo un rechazo tan grande hacia el Partido Liberal liderado por Morrison. Ya no hace falta más que lo llame inepto, porque lo llamé inepto cuando era primer ministro y quedó demostrado que la gente no estaba en desacuerdo conmigo, ¿no? La gente en general. Y el Partido Laborista no está preocupado porque Peter Dutton sea el líder de oposición, porque ellos consideran que es un líder de un partido tradicional, liberal, conservador, que no en este momento puede ser atractivo para los australianos que quieren cambios en materia de política sobre el clima o lo que se ha construido y significa hoy por hoy los nuevos principios de corrección política por el cual todo se mide y todo se ve a través de ese prisma. Es difícil realmente pensar o haber pensado que Australia iba a hacer un giro tan hacia la izquierda, por la izquierda entre comillas, porque no es izquierda de verdad, es una especie de movimiento intolerante y como sería en inglés, self-righteous. Self-righteous significa que creen que tienen la verdad absoluta, ¿verdad? Pero el país ha cambiado de una manera tremenda. En pocas veces yo vi en tan poco tiempo una sociedad cambie tanto. El catalismo, la catálisis de todo esto fue, disculpe la expresión, que me equivoqué, es catálisis, no catalismo, fue el COVID, donde Australia perdió completamente el rumbo, completamente. El país quedó encindido en 5 o 6 regiones feudales. El primer ministro fue un incapaz que presidió la decisión del país y después le pasaron a la gente la factura. Ahora bien, ¿qué va a pasar con Adam Bandt?
¿podrá él hacer algún tipo de compromiso y no sucumbir el laborismo a las exigencias del Partido Verde? No lo sé, pero que el Partido Verde se haya convertido nada más y nada menos que en el factor de poder en Australia ya de por sí es preocupante, y yo creo que va a ser un piante inversión muy importante. Yo creo que va a haber mucha gente que confiaba en la economía australiana va a dejar de confiar. Esto es en serio, los precios de las casas van a bajar, las tasas de interés van a subir, el riesgo país va a subir para Australia. Esto no es bueno para el país. Ahora todo es fiesta, todos están tocando la pandereta, pero yo les puedo asegurar, pero se los aseguro, que esto no va a andar bien. No va a andar bien para la economía del país. Es mi opinión, por lo menos, y está basada en mirar los indicadores económicos y las perspectivas para los mismos. Por supuesto, muchos de ustedes nos siguen escribiendo, les agradecemos, especialmente después de la elección. El señor Miguel nos dice: lo felicito por su precioso tiempo que dedica a informar sobre Australia. Mi formal respeto para usted, muchas gracias. Gracias, señor Marín. El señor Horacio me dice: gracias por esa información, me mantenré informado sobre Australia. El señor Miguel Ángel me dice: esto está publicado en la página de YouTube, que nosotros mantenemos, por supuesto, y digo los nombres, allí están los apellidos también, pero no hace falta decirlos. Buenísimo su informe, como siempre. Me dice Miguel Ángel: una señora Lina bastante maleducada, me manda emails sarcásticos, tenga cuidado, no le pase algo con la vida buena y segura que tiene en América. Después me dice que habla mal de Estados Unidos. Es como si yo, por vivir en Estados Unidos, no podría criticar a Australia, cuando yo criticaba a Australia cuando vivía en el centro de Sydney. No sé si me entiende, ¿no? Pero hay gente, bueno, que no se destaca por su alto discernimiento. Después otra gente, una señora Verónica también sigue poniendo cosas, dice que ¿por qué critico a los aborígenes que no critiqué? Y a los transexuales que tampoco critiqué. Digo que yo creo que un transexual no debe competir en deportes femeninos porque no es una mujer, biológicamente hablando, y realmente no es imposible diferir con eso, pues es una cuestión biológica, ¿verdad? Y me dice que yo debería preocuparme más por la cantidad de miles de muertos por armas en tu país, Estados Unidos, en los últimos 140 días. Tonterías de gente que realmente no. Que me escribe, yo acepto todo lo que me digan, pero los leo al aire para que ustedes vean lo que uno recibe de la audiencia, que es el 90% positivo, por supuesto. Y me dice, otra señora me dice: ¿por qué no habla en un video sobre la vida espantosa en América? Bueno, está bien, mi vida no es espantosa en Estados Unidos, y además usted no sabe por qué yo estoy en Estados Unidos. ¿Por qué tiene que meterse con mi vida privada? Si no, yo no me meto con la suya. Es un programa de información, de noticias. Pero bueno, la gente es así. Yo les agradezco de todas maneras a todos que obviamente escuchen estos programas. Hubo además mucha polémica de qué pasó en el distrito de Fowler, que es la zona de Liverpool, Fairfield, ¿verdad? La zona del oeste de Sydney. Allí ese distrito había estado en manos primero de Mark Latham. En el 2005 Mark Latham se retira de la política y queda en manos de Chris Hayes, a quien entrevisté varias veces en los últimos años. Un hombre completamente anodino, una buena persona, no tenemos nada malo para decir de él, ni mucho menos, pero realmente no hizo nada en el Parlamento, honestamente. Tuvo una presencia oscurísima. No entiendo por qué lo pusieron allí, porque no aportó nada, pero decidió retirarse y el Partido Laborista perdió ese asiento, que era imperdible, era absolutamente imperdible. Y lo perdieron porque pusieron de paracaidista a Christina Keneally en un asiento, en un distrito donde Christina Keneally no había pasado, a menos que el GPS andaba mal y la hizo extraviarse. Y perdió, el Partido Laborista perdió un asiento que jamás había perdido. Y usted fíjese una cosa. Si Keneally hubiera ganado ese distrito, el laborismo hubiera ganado ese distrito, hoy tendría mayoría propia en el Parlamento. Mire lo costoso que fue poner a Keneally, que perdió todas las elecciones, perdió en Bennelong, perdió en New South Wales cuando fue candidata a Premier, perdió todo lo que tocó. Y sin embargo, la pusieron en el Senado también como paracaidista, la pusieron poner como paracaidista ahora en un asiento que era imposible de perder, y usted fíjese que ni así puede ganar, y perdió contra una abogada vietnamita australiana
que es la número 2 como alcalde de Fairfield, y le ganó como independiente, increíblemente, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es, de alguna manera, la demostración de que la gente quiere ser representada por gente que conozca el lugar donde uno vive y que no le pongan estrellas de rock, como era Kennedy, fotogénicas, para que lleguen como paracaidistas. Yo creo que este es el final de la carrera de Kennedy, aunque incluso se está hablando de traerla de vuelta. Lo que sí se puede ser, no sé si es el final de la carrera de Josh Frydenberg, que hubiera sido el líder del Partido Liberal si no hubiera perdido insólitamente el distrito en la ciudad de Melbourne, que él mantenía, ante una persona independiente que, ¿sabe? Cuando le preguntaron a la campaña a esta diputada hoy independiente cuál era su política económica, dijo no tenía ninguna. Digo que lo único que le preocupaba a ella y se presentaba era por el tema del cambio climático, no se lo digo en broma, y por el tema de formar una comisión anticorrupción. Después no tenía una sola idea en la plataforma y la votaron. Bueno, si ese es el nivel realmente hoy del electorado australiano, adelante, con mucho gusto, ¿no? Es así. Pero se dice que Frydenberg puede volver en algún momento dado a través de algún tipo de by-election que pueda haber, donde le pueden, en un distrito que el liberalismo puede llegar a ganar y volver al Parlamento antes de las próximas elecciones. Vamos a ver lo que pasa. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Antes de pasar al desastre que sigue ocurriendo en Ucrania, para redondear, ¿por qué les digo lo que les digo del cambio climático? India y China emiten el 35% de la polución mundial. ¿Por qué? Bueno, pues son economías grandes y tienen la mayor cantidad de habitantes. China e India no han puesto ningún plan de verdad, para recortar sus emisiones. Entonces, lo que puede hacer Gran Bretaña, que tiene el 1% del total, o Australia, que debe andar por ahí, no tiene ningún tipo de efecto e impacto sobre la polución mundial. Ninguno. Si Australia cerrara o se hundiera en el mar, el efecto greenhouse o el efecto de las emisiones en el mundo ni siquiera registraría un mínimo perceptible cambio. Por eso, en mi opinión, y basado en los números que les estoy diciendo, todo sacrificio que haga países que no emiten como emiten estos otros países, como Australia, Gran Bretaña y demás, es un ejercicio sin ningún sentido, fútil, con alto costo económico y además que va a empobrecer a la gran mayoría de la gente. Van a tener una vida mucho peor de la que tienen hoy. No van a tener que restringir sus gastos, van a vivir peor, van a poder gastar menos en otras cosas y todo para absolutamente nada. Bueno, ahora cambio el tema, le quería decir eso nada más. La guerra en Ucrania no tiene absolutamente ningún piso de poder terminar. Oficiales ucranianos han rechazado abiertamente cualquier posibilidad o sugerencia de que Ucrania ceda algún tipo de territorio a Rusia, incluso territorio que ya tenían de antes, como Crimea, en un esfuerzo para llegar a un acuerdo de paz. Y el presidente Zelensky estaba muy enojado y denunció sugerencias de que Ucrania debería ceder algún tipo de control territorial a Rusia para llegar a un acuerdo de paz, comparándolo con el movimiento de tratar de calmar a Hitler en 1938, refiriéndose despectivamente a políticos más inteligentes que él, como Henry Kissinger en este caso. Dice, estos grandes geopolíticos han sugerido que deberíamos dejar de lado los intereses de los ucranianos, los millones que viven en ese territorio que ellos proponen intercambiar por una ilusión de paz con Putin. Y eso lo dijo en un discurso que dio toda la nación por televisión. El tema es que hasta el New York Times, que es un diario de semi-izquierda en Estados Unidos, dijo que un acuerdo negociado o una paz negociada debería requerir que Ucrania hiciera algunas concesiones, porque una victoria militar decisiva derrotando a las fuerzas rusas no es un prospecto realista. Kissinger, ya les dije en otras ediciones, dijo exactamente lo mismo, y que le debería dejar que Rusia obtenga, y lo que ya tiene hoy, hace muchos años, el
la soberanía sobre Crimea. El problema es que si siguen así, no va a quedar, no se va a quedar muchísima gente menos en Ucrania. Los que van a ganar son los fabricantes de armas, los que van a ganar van a ser las constructoras que van a ir a reconstruir lo que las fuerzas criminales rusas destruyeron. Y nada de esto va a beneficiar absolutamente a nadie más que a estas dos empresas que le acabo de decir. Ya además se están viendo algún tipo de quiebres en la Unión Europea, ya que países como Hungría, como Italia, le han urgido a la Unión Europea que explícitamente llame por un alto el fuego en Ucrania y se establezcan negociaciones de paz con los rusos. Y otros países de la misma Unión Europea están diciendo lo mismo. Mientras tanto, en Ucrania siguen diciendo que no van a ceder 1 gramo o 1 milímetro, palabras textuales, de territorio. Y dicen, nuestros chicos están muriendo, nuestros soldados están siendo volados en pedazos y nos dicen que tenemos que sacrificar territorio. Get lost, dicen, párense al demonio. Nunca va a ocurrir. Está bien, pero usted sabe que siempre en la vida es como cuando tiene un juicio complicado, ¿no? Yo soy abogado y lo fui durante décadas. Muchas veces uno tiene que llegar a un arreglo, aunque no sea el mejor arreglo, porque sabe que el juicio le va a costar sangre, sudor y lágrimas, estrés y dinero. Entonces a lo mejor uno se conforma con menos, pero puede vivir. Ser el fantasma. En este caso es peor que un juicio, estamos hablando de ser el fantasma de que lo maten. Así que no me cierra, y cuanto más leo, más me informo, más me doy cuenta que hay intereses que aquí que a lo mejor no están del todo declarados. Saca usted las conclusiones que mejor le parezcan. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. El Real Madrid es un nuevo campeón de Europa, nuevo porque no ganó el año pasado, nada más que por eso se lo digo, cuando ganó el Chelsea la final del Manchester City, pero en una final que empezó demorada por incidentes bastante desagradables en las afueras del estadio, ubicado en la periferia de París. Le ganó 1-0 con un gol de Vinicius, el joven jugador brasilero, al Liverpool, que en realidad no ganó el partido a pesar de haber jugado mejor, de haber sido más agresivo y de haber tenido el control de la pelota, porque el Real Madrid tiene un arquero impresionante que se llama Courtois. Y si hoy el Real Madrid es campeón es porque Courtois le salvó el partido. La semifinal contra el City, cuando podían haber estado 3-0 abajo, tranquilamente, o más, y también ayer donde salvó pelotas prácticamente imposibles. Yo creo que fue el jugador de la cancha, si no le deberían dar el Balón de Oro, que dicen que se lo van a dar a Benzema, a uno de los dos, pero deberían compartirlo entre ambos, porque entre los dos sacaron campeón al Real Madrid, que fíjense que eliminó al PSG, al Chelsea, al City y al Liverpool. Más difícil era imposible. Y a los tres primeros que acabo de nombrar los eliminó por media nariz en unas remontadas que realmente hubo una gran dosis de fortuna, pero nadie acá va a discutir que el Real Madrid no es un justo campeón, por supuesto. Pero fue exactamente así. Así que felicitaciones a aquellos que nos siguen, que son hinchas del Real Madrid, que ganaron su 14ª Champions League, que los pone pero tan lejos del que ganó Copas de Europa después de ellos que casi imposible. El que le sigue es el Milan, que tiene 7. Así que mire, el doble, el Real Madrid, realmente impresionante. Por otro lado, llamó la atención que Mbappé haya decidido quedarse en el PSG, un club que pertenece al Estado catarí, y rechazar la oferta del Real Madrid. ¿Y saben por qué? Porque el PSG le ofreció comprarle el pase, o sea, pues, él tenía un contrato que terminaba ahora en junio, o sea, que era jugador libre. Y, o sea, podía vender su transferencia a su prima a cualquiera, y el PSG le ofreció 300 millones de euros. Una cifra que nadie puede realmente pagar y que llama la atención y que solamente puede ser pagado por un Estado. Aunque yo no sé cómo hacen para justificarlo desde el punto de vista contable, porque existe lo que se llama las reglas del fair play, donde un club no puede pagar más de un determinado porcentaje acerca de lo que recibe en ingresos. Y yo no puedo creer que el PSG pueda dar superávit, siquiera cerca de superávit o cerca de cero, con estas primas. Hubo mucho fastidio en España de que Mbappé no fue, pero tampoco tienen derecho a enojarse con Mbappé, que decidió quedarse en Francia, por supuesto. Pero esto de los países o de los clubes estados
realmente está haciendo un daño incalculable al fútbol. Ya tenemos el Manchester City, tenemos el PSG, y ahora también tenemos el Newcastle. Acuérdense lo que les digo, que fue comprado durante la última temporada por el gobierno de Arabia Saudita. Así que esos clubes van a contar con presupuestos que nadie más puede equiparar, porque no les preocupa si ganan o pierden plata. Lo único que les preocupa es, de alguna manera, que el prestigio de su país sea gigante a través de la posesión de clubes que son muy populares. Más que eso no se puede decir. Se hizo también el sorteo de la Copa Libertadores para el resultado de final, pero eso se los contamos en la próxima edición, porque esos partidos recién se van a jugar a partir de fin de junio, así que ahí falta bastante. 1 de junio, 2 de junio para los que viven en Australia, 1 de junio para los que viven del otro lado del uso horario internacional, se va a jugar la supuesta finalísima entre Italia y Argentina, los respectivos ganadores de la Eurocopa y la Copa América del año pasado, en un partido a todo o nada en Wembley. Uno imagina que muchísimos argentinos e italianos concurrirán, también muchos neutrales, en un partido que para los argentinos es importante, pues en la preparación para el Mundial. Italia fue eliminada de los últimos 2 mundiales, y en los otros 2 mundiales que participó ni siquiera pasó de la fase de grupos, ni en Sudáfrica ni en Brasil, 2010 y 2014 respectivamente. Así que no sé si se tomarán el partido en serio o no, porque están jugando sin nada o por nada, ya que no tienen ninguna competencia importante de aquí a años vista. Les habló Ezequiel Trumper y será hasta la próxima.